Así está configurada. Y para el circuito regulador utilizamos lo que se llama el diodo Zener. Entonces, ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo, el voltaje de entrada son 5 volts de corriente directa. Y vamos a regular y se desea regular a 3.3 volts. Y la carga utiliza 950 miliamperes. Entonces, primero, calculamos qué es lo que ve nuestro regulador, la resistencia de carga, así como lo ve en nuestro circuito. Entonces, nuestra resistencia de carga pues, va a ser igual. Aquí, el voltaje al cual deseamos regular es 3.3 volts. Entonces, aquí nuestro diodo Zener debe dar un voltaje Zener de 3.3 volts. Entonces, el voltaje de Zener sobre la corriente en la carga. Eso sería 3.3 volts sobre 950 por 10 a la menos 3. Ya con esto calculamos cómo ve el circuito regulador a nuestra carga. Entonces lo vería como 3.4736 ohm. 3.4736 ohm. Entonces, así de esta forma vería nuestro circuito regulador a nuestra carga, como una resistencia de este valor. Entonces, nuestra resistencia, este valor de resistencia, sería, por aquí circula una corriente, como este diodo Zener está ubicado en esta forma, la corriente pasa una pequeña corriente por él, pero la mayoría se viene para la carga. Esa pequeña corriente que pasa por el diodo Zener en esta forma, activa su voltaje de umbral y nos da el efecto de tener 3.3 volts entre terminales. Entonces, la corriente circula por aquí, la de la carga. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tendríamos que la corriente en la carga por la resistencia nos produce un voltaje
entre terminales de la resistencia, que vendría siendo el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener, del diodo Zener. Porque aquí hay una caída de voltaje, que es el voltaje de entrada menos el voltaje que tiene el Zener. Entonces, despejamos R. Y esto nos da 5 volts menos 3.3 volt sobre la corriente en la carga. Y esta operación nos da 1.7894 ohms. Entonces, nuestro circuito regulador tendría el valor en la resistencia de aquí de 1.7894 ohms. Y este regulador va a funcionar cuando conectemos nuestra carga. Y nuestro valor de resistencia que tiene la carga es de 3.4736 ohms. Y aquí nuestro voltaje de entrada son 5 volts. Y el diodo Zener pues nos va a regular a 3.3 volts. Entonces, así quedaría nuestro circuito. Entonces, ya que tengo el diseño del circuito, voy a abrir mi programa CUS. Y aquí lo tenemos. Entonces, acomodamos nuestro circuito que diseñamos ahorita. Componentes. Aquí lo tenemos. Ahora, el diodo Zener lo vamos a buscar en herramientas y en librería de componentes. Y ahí en la librería de componentes, aquí donde dice Briggs, aquí voy a buscar el que dice Z-Diodes. Y voy a buscar uno de estos que me dé 3.3 volts de regulación. Aquí tenemos este. Me da 3.3 volts de regulación. Entonces, aquí me dice que arrastre y suelte. Entonces, lo arrastro. Ahí está. Y acomodo nuestro diodo Zener. Ahora sí uno el circuito.
y ponemos los valores de resistencia. Que de nuestro diseño nos dio. Le doy a aplicar. Y que es nuestra carga, tiene un valor en ohms de 3.4736 ohms. Ahí está. Ahora voy a medir el voltaje aquí a la salida donde está mi carga. Y lo voy a medir aquí también a la entrada. Entonces aquí voy a poner ver entrada. Con doble clic cambio el nombre de los medidores. Entonces aquí voy a medir el voltaje en la carga. Y así lo tenemos. Ahora sí, conecto mis medidores. Voy a medir el voltaje aquí en la carga. Y aquí voy a poner ahora mi fuente que llega al circuito regulador. Entonces, para ello voy a hacer el circuito aquí. Voy a poner mi capacitor, porque es mi fuente de voltaje, la que vimos cómo se diseñan. Luego, lleva nuestra resistencia para la descarga del capacitor en la resistencia. Bueno, entonces ahora voy a poner lo que viene siendo mi fuente de voltaje. Y la voy a poner de corriente alterna. Y voy a poner también mi puente de diodos. Para ello también voy a usar aquí en herramientas, librería de componentes, y aquí voy a escoger este. Este trae mi arreglo de los diodos, que es el puente rectificador de onda completa, entonces lo voy a poner aquí. Y uno mi circuito. Y aquí en las terminales del puente colocamos lo que es la fuente de corriente alterna.
Y esto, donde dice positivo, pues ahí viene siendo ya la salida del puente rectificador y lo mandamos a nuestro circuito, que es aquí, a la entrada donde vamos a estar filtrando la señal de voltaje que genera este puente rectificador. Entonces, nosotros habíamos diseñado una fuente de 950 miliamperes, entonces el valor de capacitancia que habíamos propuesto andaba alrededor de los 6500 microfaradios. Entonces aquí voy a poner a mi capacitor un valor un poquito más grande que ese para proporcionar un poco más de la corriente que requerimos. Entonces lo voy a poner de 7000 microfaradios. Y a este valor quedamos que lo que hace es manejar el tiempo de descarga. Entonces la voy a poner de un valor grande de 10,000 ohm. Y ahí tenemos ya nuestro sistema. Voy a poner la referencia, que es la tierrita. Y voy a guardar mi archivo para tenerlo. Entonces ahí lo tenemos. Ahora sí, nuestro voltaje de entrada, vamos a medir lo que llega aquí a nuestra entrada. A nuestra entrada en nuestro circuito regulador. Voy a subir aquí el voltaje de alterna. Lo voy a poner a 60 Hz. Le doy a aplicar. Y ahora modificamos el voltaje. Lo voy a acomodar de tal forma que en la entrada yo tenga ese valor de 5 volts. Y ahora sí lo voy a simular. A la hora de simularlo, que no se nos olvide poner la simulación, que es transitoria. Y le voy a dar varios ciclos de trabajo. La voy a poner de 100 milisegundos. Y le voy a poner 150 extras. Le doy a aplicar. Ya tengo aquí mi simulación transitoria. Hay que poner esto para poder ver
el resultado de la solución del circuito. Y ya que tengo eso, pues ya lo vuelvo a guardar y corremos la simulación. Ahora sí, ya tenemos, nos vamos a nuestro cartesiano, que es nuestro osciloscopio. Voy a visualizar el voltaje de entrada, dando doble clic igual al voltaje que hay en la carga. Y le doy a aplicar. Y aquí tenemos nuestro circuito. Y aquí con este valor de 8 volts de alterna, a la hora de rectificarlo, pues lo acomodamos cercano a los 5 volts. Y aquí podemos ver nuestro circuito regulador trabajando cerca de la zona de los 3.3 volts. Entonces, el diseño de nuestro circuito regulador está funcionando. Entonces, aquí tenemos las formas de señal. Nuestro circuito está trabajando, lo está regulando. Esta es la entrada y estamos regulando a 3.3 volts, cercano a esa zona. Entonces, recordar que en el diseño del capacitor, nosotros ponemos la diferencia de voltaje de caída de tensión de 1 volt. Entonces, tenemos un rizo de aproximadamente 1 volt. Entonces, nuestro circuito regulador está funcionando. Y esto que vemos aquí, pues ya son esquemas de electrónica para hacer circuitos reguladores, como se vio el esquema para hacer el diseño de fuentes de voltaje. Entonces, esta es la mecánica para calcular los circuitos que nos sirven para regulación. Por ejemplo, ¿qué es lo que lleva toda esta parte? Pues lleva el diseño de la fuente de voltaje y luego el circuito regulador, porque pueden hacer, digamos, un cargador que proporcione 950 miliamperes y nos dé a la salida de 3.3 volt para un teléfono, para tener una celdita de carga para unas baterías, etcétera. Entonces, para esto hacemos el diseño de este tipo de circuitos. Y aplicaciones, pues hay muchas. Entonces, ¿preguntas? No hay estudio. Entonces, aquí tenemos pues ya como, esto fue la primera parte, el diseño de la fuente de voltaje. Y aquí tenemos el diseño de el circuito para regular el voltaje necesario para una aplicación. Ahora voy a bajar el voltaje de la fuente para ver la acción del circuito regulador. Ya está diseñado. Voy a bajar este voltaje.
tenemos la señal de entrada. Entonces, nuestro circuito pues está trabajando fuera del rango de regulación. Entonces, para trabajar en el rango de regulación, tenemos que sobrepasar el voltaje del Zener. Porque aquí lo único que está viendo es una caída de voltaje, pero no está regulando. Simplemente este es el resultado de la caída de voltaje que se genera en el circuito. Entonces, para que trabaje como regulador, pues tenemos que sobrepasar el voltaje del Zener. Entonces ahora le voy a poner 9 volts. Y pues aquí tenemos nuestra salida de voltaje de la fuente y nuestro circuito regulador está regulando, pero el rango de nuestra resistencia limitadora para el circuito regulador era para 5 volts, cercano a ese rango. Entonces, si vemos que está regulando, pero se está sobrepasando el voltaje de umbral del regulador. Entonces, eh, así es como funciona el diseño de estos circuitos. Entonces, preguntas que tengan. No, Inge, todo bien. Dudas de cómo resolver estos circuitos. No, Inge. Ok, entonces, la regla es, para ver la acción del circuito tenemos que obtener no, cómo ve el circuito la carga, o sea, con qué valor de resistencia. Es lo que debemos sacar primero para poder ver el resultado en nuestra simulación. Y luego, ya que tengo eso, utilizando la regla de circuitos eléctricos, pues aquí aplicamos la ley de Ohm y calculamos la caída de voltaje de este punto a este punto, que es más que la resta de la entrada menos, perdón, la resta del voltaje de entrada menos el voltaje que hay en el Zener. Y despejamos de ahí la corriente y obtenemos la resistencia limitadora para proteger nuestro diodo Zener y que funcione bajo nuestro diseño de regulación que nosotros queremos. Ya teniendo eso, pues ya esto lo acoplamos al diseño del circuito para diseñar nuestra fuente de voltaje. Entonces, a este diseño de circuitos, pues también a lo mejor en otra aplicación, en lugar de, bueno, con un pequeño voltaje, diseñamos un duplicador de voltaje, que es mediante diodos y capacitores, y a la entrada damos el voltaje necesario y lo regulamos. O sea, podemos generar varios tipos de aplicaciones según la técnica que queremos implementar o desarrollar en nuestros modelos de circuitos electrónicos.
Y bueno, pues esto es el material necesario para hacer el diseño de circuitos que regulan voltaje utilizando el diodo Zener. Hay también aquí en herramientas, en librería de componentes, aquí en esta parte, selección de componentes, tenemos también aquí lo que vienen siendo reguladores. Aquí ya tenemos como quien dice el encapsulado, ¿sí?, de nuestro regulador de voltaje. Entonces aquí viene 3.3 volt, 5 volt, 12 volt, 2.5 y otros encapsulados modelo donde nos dice qué es lo que hace aquí en la descripción. Y lo que trae el encapsulado pues es un arreglo como este. Ahora, a esta parte también, a la salida del regulador, esta es nuestra carga. También nosotros podemos poner en esa parte otro capacitor. Entonces, este capacitor lo va a poner también de este mismo valor que tenemos aquí en la entrada. Sigue la regla de 0.7, corriente en la carga entre la diferencia de potencial por la frecuencia, entre la frecuencia y la diferencia de potencial. Entonces aquí ponemos microfarads. Y aquí ya tenemos nuestro capacitor. Y voy a simularlo. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues los rizos que tenía el regulador ahora los filtramos, ahora tiene un proceso de carga en base a la resistencia que tenemos aquí. En conjunto estos dos ayudan a filtrar el voltaje, los rizos que hay en el regulador y obtenemos una señal, ¿sí?, ya filtrada. Entonces nuestro regulador funciona un poquito más arriba del voltaje de regulación y para eso debemos saber cuál es el voltaje necesario para la regulación a la hora de agregar más componentes. Entonces tenemos que resolver el circuito eléctrico, pero ahora con el capacitor en el regulador. Entonces, este es un ejemplo de lo que haría el capacitor a la salida del regulador. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy del diseño de la plática del diseño de reguladores de voltaje. Y pues bueno, pues pasen bonita tarde. Es viernes.
¿sí? Síganse cuidando, relájense, diviértanse con precaución y cuiden a sus padres y su familia. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Entonces, pueden salir. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. ¿Sale? Hasta luego.